La prueba de la verticalidad para saber si eso no es una función. Esta prueba consiste en que voy a trazar una vertical por la figura y debo verificar de que no corte dos veces. Al cortar dos veces se convierte en una relación y no en una función. Rápidamente, el concepto de relación es una correspondencia entre dos elementos, pero la función solo dice que un valor de la variable, en este caso la independiente X, le corresponde un único elemento de la dependiente, que en este caso va a ser Y. Por lo tanto, si trazo una vertical por los elementos, me voy a percatar de dicha condición. Si verificamos, según este ejemplo mostrado, cuál de las siguientes figuras es función y cuál es relación. Pues entonces, si trazamos esa vertical, vamos a darnos cuenta de que la primera corresponde a una función porque genera un solo punto. La segunda no va a corresponder a una función, será una relación porque al momento de trazar una vertical implica un doble corte. Al tener un doble corte, genera que ya no cumple la condición 1 a 1, por lo tanto ya no sería una función, sino una relación. Los demás ejemplos nos damos cuenta que al trazar una vertical solo corta una sola vez, por lo tanto son funciones. Podemos observar que la que sigue también genera la misma idea, una sola vez, por lo tanto siguen siendo funciones. La relación sería la figura B. Un ejemplo más donde podemos observar una figura que muestra a través de puntos. Entonces voy a verificar con la prueba de la verticalidad cuáles son funciones y cuáles son relaciones. Me doy cuenta que el gráfico A y el gráfico C tiene que ver con una función, porque si trazo verticales solamente encuentro un solo punto en ambas figuras. Mientras que en la figura B y en la figura D, al momento de trazar una vertical, corto dos veces la figura. Entonces, la figura B y la figura D sería una relación, mientras que la A y la C sería una función. Como aquí relación lleva el número 1, relación sería 1, B y D, como se observa aquí. Y la función lleva el número 2, función sería A y C, como está de este lado. Tenemos otra figura, varias figuras donde voy a buscar esa prueba de la verticalidad para saber si son o no son una función. Me doy cuenta que en este punto de aquí, esta figura no sería función, porque al momento de trazar esa vertical, genera doble corte en esta parte y en esta parte. Entonces ya no sería una función, sino una relación. Esa trayectoria sería una relación. Mientras que las anteriores me doy cuenta de que la figura sigo trazando y solamente encuentro un solo corte. Una función como esta, que más adelante conoceré como una función cuadrática, me doy cuenta de que cumple la condición, y la última figura también cumple la condición de función. Una última indicación en esta parte, me doy cuenta de que ahora plantea una misma idea, buscar cuál de las figuras que están observadas en pantalla son funciones y cuáles no. Sigo con la idea de la vertical, trazando esa vertical me doy cuenta que igual esta figura de aquí es una función cuadrática y más adelante conoceré esta como una función valor absoluto. Entonces ambas cumplen la condición de trazar la vertical y hacer un solo corte. Esta parte de aquí tiene que ver con el tema de la circunferencia, entonces no tiene nada que ver con la función porque generó doble corte, sería una relación. Mientras que la última figura tiene que ver con una figura cuando se realiza una raíz cuadrada con todos los elementos, pero cuando se grafica una raíz cuadrada como función, solo utiliza una parte de los elementos. Entonces, al momento de que yo genere verticales, tengo doble corte. Una última idea para esta parte de si eso no es función es lo que estamos observando en pantalla. Si tengo los diagramas sagitales y tengo los pares ordenados, la manera de deducir si es o no es función es recordando esa condición de dependencia 1 a 1. Es decir, si yo me fijo en los elementos del par ordenado, recordando que el primero hace referencia a X y el segundo hace referencia a Y, si yo me doy cuenta de que repite el elemento X, ya no sería una función. Está repitiendo el elemento 2, está repitiendo el elemento 2, no sería una función porque ya no cumple el 1 a 1, sino que estaría 2 puntos. Observo que la segunda parte tampoco sería porque repite el número 3, entonces tampoco sería función. El literal C me doy cuenta de que tiene números diferentes. Por el momento sería la condición adecuada,
Mientras que el último me doy cuenta de que repite otra vez el 1 y 1, entonces no sería esa condición. El valor del elemento X no debe repetirse. El valor del elemento Y puede llegar a repetirse, no hay ningún problema. El que no puede repetirse es el valor de X. Volvemos a observar la misma idea con los pares ordenados. Certifico. El primero, ¿por qué no sería? Porque tengo ese menos 1 y ese menos 1. Descartado. Simultáneamente sé que es el B. Verifico por qué no el C, por la misma idea del menos 1 que lo está repitiendo. Y el último, observo que tiene menos 2, también repetido. Entonces, el que cumple las condiciones sería el B, porque no repite ningún elemento. Ya la parte que está aquí de tabla, o la parte de los diagramas sagitales, simplemente es como comprobación. Pero directamente lo puedo deducir solamente con las opciones de